Este es el último tema que vamos a ver de la serie El Sermón del Monte, aunque este tema, vamos a ver un pasaje que no exactamente está dentro del Sermón del Monte, porque vamos a quizá detenernos en Mateo 23. De alguna manera tiene mucha relación con el Sermón del Monte y es como la contraparte dentro de Mateo del Sermón del Monte. El tema de esta noche se titula Bienaventuranzas versus ayes. Y de alguna manera, si pudiéramos ver rápidamente la estructura del Evangelio de Mateo, Mateo tiene 5 divisiones claves dentro de una introducción y una conclusión. La introducción nos presenta a Jesús, la conclusión nos habla de su muerte y resurrección, pero las 5 divisiones principales hablan de discursos seguidos de obras que corroboran o evidencian la veracidad de su discurso. Una de las cosas que vemos como división es que después de cada discurso, en el 7:28, en el 11:1, en el 13:53, en el 19:1 y 26:1, dice: cuando Jesús terminó de decir estas palabras y todo lo que hizo después de terminar de decir esas palabras, eso lo vemos en el Sermón del Monte. Luego vuelve con un nuevo discurso sobre la misión y el testimonio en el capítulo 10, luego un tercer discurso sobre las parábolas del reino en el capítulo 13, perdón, un cuarto discurso sobre eclesiología y comunidad, sobre la iglesia en el 18, y por último está el discurso sobre el juicio final, el discurso sobre el castigo. De alguna manera aquí es una invitación a la felicidad y aquí es un dictamen sobre aquellos que recibirán juicio. Y obviamente Mateo 23 empieza con ese juicio, con ese lamento. Mateo 24 nos cuenta un poco de las señales de su venida y Mateo 25, la última parte del 24, nos enseña cómo estar preparados para su venida. Pero obviamente, en lo que hemos estado deteniéndonos y como un breve repaso, es que el contexto dentro de donde Jesús enseña el Sermón del Monte y los 5 discursos de Mateo es del lado de la filosofía grecorromana, era común la búsqueda de la felicidad como fin último. Los seguidores de Aristóteles, de Platón, de todos los filósofos tenían ese fin último. Del lado del judaísmo, el segundo templo, el fin último era la búsqueda del shalom, con el entendimiento claro de que eso venía en el mundo venidero. Entonces, por un lado, los grecorromanos buscaban la virtud como el camino a la felicidad. Los judíos buscaban la sabiduría como la preparación para el mundo venidero. Y de alguna manera la respuesta de Jesús en el Sermón del Monte es que la vida satisfactoria y significativa de felicidad y de shalom sí se va a alcanzar en plenitud en el mundo venidero, pero también se puede empezar a disfrutar aquí en esta tierra solamente si se está en el reino de Dios, y para entrar al reino se necesitan las características de de los bienaventurados, la gracia de Dios y la mayor justicia que viene por gracia de Dios. Cuando vemos las divisiones principales en el Evangelio de Mateo, Mateo siempre va a terminar dividiendo a la gente en dos grupos. De alguna manera, algunos se les va a llamar bienaventurados o felices y de otros se les va a decir, ay de ustedes. Entonces, ahí está contrastando la felicidad con el lamento. Entre estas personas se va a destacar la búsqueda de virtud y se va a buscar las virtudes de misericordia, de paz, de perdón. Y aquí se va a destacar los vicios, se les va a decir, están llenos de desenfreno, de robo, de hipocresía. O sea, va a salir a la luz los vicios de estas personas. El llamado en el Sermón del Monte es a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, pero lo contrario a ser perfectos es ser hipócritas. El que construye o obedece las palabras de Jesús será semejante a un hombre prudente, pero el que desobedece será semejante a un hombre insensato. Estos
en las parábolas se hace referencia a ellos como el trigo y los otros como la cizaña. En las otras parábolas, este es el siervo bueno y fiel y este es el siervo malvado y negligente. Y en la última parábola de Mateo 25, estas son las ovejas y estos son las cabras. Vayamos al pasaje en el cual vamos a estar deteniéndonos y este es solo el prefacio al lamento a los sayes. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que hagan y observen todo lo que digan. Cuando ellos explican la ley, está bien atender lo que la ley nos enseña, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, o ellos no vivían lo que predicaban. Cuando explicaban a Moisés, lo explicaban, digamos que más o menos bien, no tan bien como Jesús, pero más o menos bien, pero no obedecían las palabras que Dios habló a través de Moisés. Verso 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vimos y hemos visto en todo el sermón que, por ejemplo, una de las cosas que hacían era forzar a las personas a dar, pero ellos no daban, o sea, ellos no estaban dispuestos a dar como querían que las personas dieron. Enseñaban el perdón porque la ley lo enseña y el amor, pero ellos no estaban dispuestos a perdonar ni a amar, ni a verse igual a los demás. Verso 5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Las filacterias y los adornos de sus mantos tenían que ver con el tema de oración. Entonces ellos querían presentarse como gente de mucha oración, muy espirituales, pero su espiritualidad era para ser admirada, no era real, no era genuina. Verso 6. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Ya les gustaba sentarse hasta adelante, ser admirados, ser vistos, ser saludados, ser reconocidos y ser llamados, que les dijeran, Rabí, ¿le puedo hacer una pregunta? Rabí, usted que es tan conocedor de la palabra, tal y tal cosa y todo. Pero vean la enseñanza de Jesús desde aquí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Aquí Jesús nos está volviendo a ubicar. Aquí ninguno es, yo no soy superior a ustedes, ni ningún ministro es superior a nadie, ni nadie que tenga un don diferente es superior a nadie. Todos somos miembros del mismo cuerpo, simplemente tenemos un diferente llamado y una diferente función. Yo tengo la función de enseñar, usted tal vez no, pero usted es tan valioso y tan necesario dentro del cuerpo como lo soy yo. Entonces, por favor, nunca me vayan a llamar ni rabí, ni maestro, ni con ningún título de aspaviento. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre que está en los cielos. O sea, no llamen padre a alguien como en el sentido de querer imitarlo, de querer honrarlo, de creer de que se deben a él. No, 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 no. Al único al que nos debemos es a Dios. Al único al que tenemos que honrar con todo nuestro ser y amar con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerzas es a Dios. Cualquier otro hombre, por de bendición que sea y por de ayuda que ha sido para nosotros, es nuestro hermano. Tal vez hermano mayor, tal vez hermano con mayor madurez, tal vez alguien que va adelante, tal vez alguien que Dios ha usado para nuestra vida. Y gloria a Dios por eso, y lo tenemos que amar y respetar, pero es nuestro hermano. Nadie es superior dentro del cuerpo. Ni dejen que nadie los llame preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Hoy ya no usamos estos términos, pero hay gente que llama a otro siervo del Dios Altísimo, apóstol, reverendo, bishop, cualquiera de esas cosas es desobediencia a estas palabras de Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor.
Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Palabras fuertes. Palabras fuertes, no tan fuertes como las que vienen. Pero lo interesante es que aquí cualquiera que se engrandece aquí en esta época será humillado el día del juicio final. Y el que se humilla aquí en esta época no necesariamente va a ser engrandecido aquí, porque los hombres aquí no lo van a engrandecer, ni Dios lo va a engrandecer aquí, lo va a engrandecer en el día de la recompensa del juicio final. ¿A quiénes? Al que entienda que su llamado mayor es ser siervo, es humillarse, es servir a otros. Jonathan Pennington escribe: las bendiciones y su contraparte negativa, las maldiciones, son una alocución divina efectiva. ¿Qué está diciendo aquí? Dios es el que bendice y Dios es el que maldice. Solo Dios puede declarar a alguien bendito y solo Dios puede declarar a alguien maldito. Y por supuesto, nosotros no está mal decir Dios te bendiga. Sí está mal a cualquiera decir maldito seas o cualquier palabra semejante, porque no puede salir de nuestra boca bendición y maldición. Solamente hemos sido llamados para ser de bendición, nos dice la Biblia. Pero el punto es de que en realidad es Dios el que bendice y es Dios el que maldice. Y lo contrario de ser bendito es ser maldito, obviamente, es la contraparte, el contraste. Ahora, bienaventurado no es lo mismo que ser bendito, ni es lo mismo que ser maldición. Generalmente, por lo menos en el pensamiento judío, era Dios el que decía, bendito eres tú, y era Dios el que decía, estás bajo maldición. Maldito serás en el campo, esto, el otro, si no obedeces. Pero no era Dios el que llamaba a otro hombre bienaventurado, ni el que decía, ay, sino era un sabio. Era alguien que en su conocimiento, en su sabiduría, admiraba a aquel hombre y decía, bienaventurado el que confía en Jehová. Bienaventurado el que se deleita en la ley de Jehová. Eran hombres de Dios. Obviamente, en muchas de las ocasiones inspirados por la palabra de Dios, pero no necesariamente era Dios mismo, sino era una expresión de sabiduría, una descripción humana. Las bienaventuranzas, si los hay, son invitaciones a vivir basados en reflexiones sapienciales. No son expresiones divinas de recompensa y de maldición. O sea, no es si me obedeces serás bendito y si me desobedeces serás maldito. No, no, no. Son resultados que la sabiduría enseña de formas de vida. Y Jesús, como el mayor sabio, dicen, ¿quieren la vida que lleva a la felicidad? Esta es la forma de vida. Ser humilde, ser manso, tener hambre y sed de justicia, todas las bienaventuranzas. Quieren una forma de vida que lleva al lamento, esta es la forma de vida y es lo que vamos a ver un poquito en esta noche. Estas bienaventuranzas y ellas son invitaciones, en el caso de las bienaventuranzas, a adoptar las cualidades de la clase de vida que va a experimentar felicidad y florecimiento humano. Una vida de florecimiento humano es una vida satisfactoria, una vida significativa, una vida de alguien que siempre está verde, no importa si es verano, invierno, si hay nieve, lluvia, sol, sequía, siempre está verde. Siempre tiene paz, siempre está gozoso, no importa si está endeudado o tiene mucho, o si la familia está bien o está mal, o sea, él siempre está gozoso. Ese es alguien bienaventurado y siempre está aportando, siempre hay fruto, siempre hay un amor, siempre hay un consejo, siempre hay una palabra. No importa lo que esté pasando, siempre hay algo que tiene para compartir con otros. Esa es la bienaventuranza, eso significa alguien bienaventurado. Al mismo tiempo, Jesús va a decir 8 veces en Mateo 23, en los siguientes versículos, ay de ustedes o ay de vosotros. Y de alguna manera va a expresar la razón por la que él le causa dolor ver a estos hombres y le causa lamento. Y entonces es un llamado a abandonar esa forma de ser en el mundo, porque esa forma de ser, esas actitudes, en lugar de traer florecimiento, van a impedir el florecimiento y lo que van a producir es un árbol seco. Van a producir pérdida, tristeza y destrucción. Van a producir que todo lo que esas personas hagan sean como la paja que se lleva el viento. Entonces es importante saber eso, qué cosas tenemos que evitar. Veamos.
Vamos a entrar de manera directa por causa del tiempo. El primer ay lo vemos en Mateo 23:13 y de alguna manera se relaciona con la falta de pobreza espiritual. Dice Jesús, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de pero veamos el paralelo en el libro de Lucas. El libro de Lucas nos da otra clave ahí para interpretar. Entonces nos dice Lucas, ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y los que estaban entrando se lo impidieron. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la manera de ser en el mundo que va a producir pérdida, tristeza y dolor o destrucción? La manera de ser en el mundo es cuando el poco conocimiento que tenemos, porque cualquier cosa que sepamos es casi nada, como dijo Sócrates, comparado con la cantidad de conocimiento que hay en el mundo y con la cantidad con la cantidad de grandeza del Dios que tenemos, ¿verdad? Con las innumerables grandezas de su sabiduría, gracia, poder, magnificencia, etcétera. El punto es de que hay una manera de ser que adoptan ciertos seres humanos que adquieren un poquito de conocimiento bíblico y se envanecen. Y se envanecen y entonces eso, en lugar de ayudarles a mantenerse en pobreza espiritual, en arrepentimiento y en una sensación de necesitados, se creen, como dijo alguien, sobrados, logrados, que ya están listos, que ya entendieron las doctrinas de la gracia, la justificación y que ahora ya pueden atacar a todos los ignorantes que no han comprendido la sana doctrina, ¿verdad? Esta forma de ser en el mundo, cuando Jesús ve esa forma de ser en el mundo, lo que le causa es dolor, lamento, ay de ustedes. Esa es la expresión de Jesús ante esa forma de ser en el mundo. Una forma de ser que hace que el conocimiento, en lugar de producir pobreza espiritual, en lugar de decir, wow, ya aprendí algo, pero es nada. Y ahora entiendo lo poco que sé y lo pobre que soy y lo necesitado que estoy y quiero aprender más y no quiero compararme con nadie. Quiero mantenerme enseñable, con hambre de seguir aprendiendo. Si no es eso lo que el conocimiento causa, entonces, sino que se produce envanecimiento y entonces atacamos, es que tú no sabes, es que tú no has aprendido, es que a ti no te enseñaron, es que tú ni lees, es que entonces eso va a producir dolor, pérdida, muerte. Segundo hay. Segundo, ahí se relaciona con la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran y entonces podríamos decir que el segundo ay tiene que ver con la falta de lamento. Dice Mateo 23:14, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. El paralelo en Lucas está en Lucas 11:46 que nos dice, y él dijo, ay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar. Las viudas no tenían tanto para dar, pero ellos devoraban sus casas, obligándolas a dar lo poco o nada que tenían. Una carga difícil de llevar. Gente que carga a los hombres con que no, es que no puedes estar viviendo de esta manera, o tienes que dejar eso, o tienes que abandonar tu país, tu familia, tu cultura. O sea, es una cosa exagerada. Quieren controlar la vida de los demás, no les dan tiempo a que sean niños y a que vayan creciendo y a que vayan madurando y a que vayan conociendo. Obviamente hay que nutrirlos y cuidarlos y hay que evaluar que la conversión sea genuina. Pero el punto aquí
es que en lugar de predicar la incapacidad que como humanos tenemos de cumplir la ley sin la ayuda divina, y en lugar de empujar a la gente a buscar la gracia de Dios y a disfrutar de su amor y de su misericordia, hay gente que tal vez no lo predica con la boca, pero presentan el evangelio como estableciendo reglas o tradiciones que se tienen que cumplir. El diezmo, la asistencia y aquí y allá, y la asistencia no obligatoria, el servicio obligatorio, casi que abandonar la familia, casi que dedicarse sin completo a la iglesia, y terminan siendo una pesada carga para las personas. ¿Qué dice Jesús? Van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque están, en lugar de amando al hermano, siendo de tropiezo para el hermano. Y ay de aquel que sea piedra de tropiezo para su hermano. El tercer ay obviamente se relaciona con la bienaventuranza de la necesidad de ser manso o humilde. Bienaventurados los humildes o los mansos. Y obviamente tiene que ver con esa falta de humildad y mansedumbre. Mateo 23:15 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un discípulo, un seguidor. Y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. O sea, es ese tipo de religión o de cristianismo que, en lugar de predicar la libertad que hay en Cristo, hace que la religión se vuelva un tormento, basando su mensaje en el temor. Hacen discípulos, pero los vienen atemorizando. Y entonces no solo los pobres ni siquiera han sido salvos, sino que solamente adoptaron una religión, van a ir a parar al infierno eterno, sino que también aquí su estancia en la religión aquí en la tierra es un infierno. Entonces están doblemente condenados al infierno eterno y al infierno aquí. Imagínense ustedes. ¿Qué clase de religión es esa? Y no estamos hablando de algo que no se llama cristianismo, estamos hablando de personas que se llaman cristianas y que están dentro de una religión que ellos llaman cristianismo, pero cuyo sistema no se basa en las bienaventuranzas, en la gracia, en el amor del Padre, en, en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios, en replicar la perfección del Padre y buscar ser perfectos como Él, no tanto en el cumplimiento de reglas y tradiciones, sino en el corazón compasivo, misericordioso y pacificador. Porque ese es el corazón del Evangelio, ese es el corazón del Sermón del Monte. La humildad, la misericordia, la compasión, el amor. Pero Jesús está viendo que hay un montón de gente que no ha entendido eso y que está del otro lado, viendo la asistencia, el diezmo, los actos, el involucramiento, el control, y dicen, ay, pobrecitos, van a ir al infierno porque ni siquiera salvos son y ya su vida ahorita es un infierno. O sea, qué triste. Imagínense ustedes. Ay de ustedes. Verso 4, el cuarto ay se relaciona obviamente con la cuarta bienaventuranza, que es tener hambre y sed de justicia, y nos habla de la falta de hambre y sed de justicia que se da a veces. Mateo 23:16, ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, porque el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado. Aquí ellos estaban predicando de que se puede mentir, se puede jurar. ¿Usted jura por el templo? No importa. Pero si jura por el oro del templo, ahí sí importa. Si usted jura por el altar, no importa. Pero si usted jura por la ofrenda del altar, entonces sí importa. O sea, por un lado, aquí hay dos cosas.
promueven pecados piadosos. O sea, dicen, hay ciertas cosas que son pecado, como el criticar a otros, como el señalar, como el no perdonar, pero esos los dejan pasar. Dicen, no, 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 usted critique, usted defienda la fe, usted defienda la doctrina, usted aquí y allá, hasta promueven ciertas clases de pecados. Pero otras cosas las condenan a él de, usted no puede dejar de diezmar, eso es pecado mortal. Entonces condenan las cosas que les convienen a ellos terrenalmente, pero dan permiso para pecar en las cosas que ofenden más a Dios, como la veracidad, como el tema del juramento. Entonces hay un desorden en su sistema de valores porque le valoran más lo material que lo sagrado, que lo espiritual, y le enseñan a la gente a valorar más lo material que lo espiritual, y le dan permiso y hasta promueven ciertos pecados ocultos en la gente, como la falta de unidad, como la falta de misericordia, como la falta de veracidad. Lo promueven muy subliminalmente, ¿verdad? Eso es muy subliminal. Pero es una forma de ser real en algunas iglesias. Creyéramos y quisiéramos que eso no existiera, pero lastimosamente existía en los tiempos de Jesús y existe en los tiempos de ahora. ¿Y sabe cuál es la expresión de Jesús ante eso? Ay de ustedes, ay de su ceguera. Qué dolorosa, qué doloroso es el hecho de que no puedan ver lo desordenado que está su sistema de valores y lo equivocados que están en su manera de llevar la religión. Quinto hay. Entonces se relaciona con la quinta bienaventuranza, que es bienaventurados los misericordiosos, y entonces hace referencia a la falta de misericordia. Mateo 23:23 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Esto es clave. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y está muy relacionada con la anterior, porque obviamente la búsqueda de justicia y la búsqueda de misericordia está muy relacionada. Y entonces la falta de búsqueda de justicia y la falta de misericordia es lo mismo, ¿verdad? Es una religión hipócrita, que se enfoca en lo material, pero descuida lo espiritual. En lugar de priorizar la justicia, la misericordia y la fidelidad, que son los asuntos importantes para Dios, se enfocan en las cosas que fácilmente se pueden cumplir externamente, pero que no tienen ningún valor eterno, que no están sobre la roca, que es construcción sobre arena, que se va a caer. Por eso hay de los que construyen sobre la arena, hay de los que construyen con madero, heno o hojarasca. Sexto hay la falta de corazón limpio. Mateo 23:25. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Está hablando de personas que en lugar de purificar las intenciones de su corazón, donde hay codicia, donde hay robo, o sea, deseo de tener. Acuérdense que el adulterio no solamente es el acto en sí mismo, sino el desear. El robo no solamente es el acto en sí mismo de sustraer, sino el desear, el codiciar. Y el desenfreno, o sea, ellos son muy acatados, pero hay una atracción, hay un deseo, sí, hay un deseo hacia esas cosas que están prohibidas. Es un desenfreno y la atacan, pero la atacan desde el hecho que luchan con el deseo contra ella. Y en lugar de rendirlo, en lugar de reconocerlo, en lugar de arrepentirse, limpian lo de afuera, para que esto como que no existe. Entonces lo niegan, no lo reconocen, no se atreven a confesar sus batallas internas. No, 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 con que vean que voy a la iglesia y que me peino bien y que me visto bien y que parezco santo es suficiente.
sea, solo cuidan lo externo, pero no limpian lo de adentro. Y Jesús dice, no, 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 si limpian lo de afuera no sirve para nada, pero si limpian lo de adentro, lo de afuera también quedará limpio. Obviamente Jesús no está diciendo de que alguien que está limpio adentro puede estar sucio afuera. No, no, no. Jesús está diciendo, si se limpia lo de adentro, también lo de afuera está sucio. El problema es que hay mucha gente que solo limpia lo de afuera, que solo se preocupa por el que dirán del pastor, de la gente y de los hermanos de la iglesia, pero que en su casa manejan ira, manejan vocabulario soez, ven cosas no correctas, eh, en su corazón alimentan deseos no sanos. La expresión de Jesús es ay, ay. No van hacia la felicidad, no van hacia tener una vida significativa y satisfactoria, al contrario, van hacia una vida de pérdida, de dolor, de sufrimiento. Hay que huir de esto, hermanos, porque aquí está, o sea, es la sabiduría de Cristo. ¿Qué clase de vida quieres tú? ¿Quieres la vida de dolor, de lamento y de pérdida de la que Cristo dice, ay? ¿O quieres mejor huir de estas cosas? Séptimo hay. La séptima bienaventuranza era bienaventurados los pacificadores o los que procuran la paz. Entonces aquí, obviamente, en contraparte, esta señala la falta de procurar la paz. Mateo 23, 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, básicamente lo mismo del anterior, limpieza por fuera, suciedad por dentro, pero en el anterior se enfocaba en el robo y el desenfreno, y aquí se enfoca en la hipocresía y la iniquidad. En lo de afuera, de alguna manera tenía que ver con la anterior tenía que ver con no crucificar esos malos deseos, pero aquí también tiene que ver con no arrepentirse de su pecado, con ocuparse solamente para ser justos a sus hombres y priorizar su relación con los hombres y la opinión de los hombres y no su relación con Dios. Delante de Dios no puede llegar siendo hipócrita. Dios no oye la oración de los hipócritas ni de los cínicos. O sea, Dios oye aquel en cuyo corazón no hay engaño. Puede haber suciedad, pero la reconoce. Puede haber lucha, pero la reconoce. Puede haber tristeza, pero la reconoce. Puede ser que no haya perfección, pero si hay sinceridad. Eso es lo que Dios está buscando. Si algo Dios aborrece y causa una expresión de ay, es la hipocresía. Octavo ay. La octava y novena bienaventuranza, que algunos la unen y otros la separan, realmente tratan del mismo tema. Bienaventurado el que soporta persecución por causa de la justicia, la octava, y por causa mía, la novena, pero él y la justicia son una misma causa. Entonces se puede unir en una y contrasta con la última vez que Jesús dice ay en el libro de Mateo. Mateo 23, 29 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo los envío
Yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí Jesús está hablando de cómo muchos de estos, su vida terminó en destrucción, siendo asesinados por el ejército de Tito, emperador romano, en el año 70, que destruyó Jerusalén y asesinó a sangre fría a más de 300,000 judíos, una gran parte de ellos escribas y fariseos. El punto es de que aquí el ay es para aquellos que en lugar de estar listos para soportar la persecución, están listos para perseguir a otros. Y hermanos, esto es algo que tristemente yo puedo decir que dentro de el movimiento, el nuevo movimiento reformado, que es relativamente reciente y que alabamos a Dios por las páginas y la promoción de sana doctrina y por el volver al entendimiento de las doctrinas de la gracia, de la reforma, de la soberanía de Dios en la salvación y de la salvación solo por gracia, también es triste cómo ha despertado a algunos una preparación o el estar listos, el estar prestos para perseguir a otros y no tanto para soportar la persecución, para atacar a otros, para rechazar a otros, para decir ellos están mal, ese no es el evangelio, eso aquí, eso allá, eso no sé qué. Y obviamente Jesús nos llamó a discernir en el Sermón del Monte, pero a discernir nada más para evaluar por sus frutos y alejarnos, no para atacar. No para hablar mal, no para pelear, no para discutir. No, no, no. O sea, Jesús nunca. Y después todo el Nuevo Testamento dice que las contiendas, las disensiones, nos alejemos de ellas. Pablo lo deja bien claro en las cartas apostólicas. Y es triste que en la iglesia de Latinoamérica bueno, de toda América, ¿verdad? Norte y Latinoamérica, parece no estar lista para soportar la persecución. A diferencia de la iglesia de los países que sí está siendo perseguida y está soportando la persecución. Pero vivimos en una generación donde este ay es uno de los que tenemos que cuidarnos. Que no nos encuentren más listos para perseguir a otros diciendo, ay, sí, pobres los de la iglesia perseguida, pero a la hora de la hora demostramos que no somos como ellos, porque estos decían, ay, pobrecitos los profetas, pero en realidad ellos mismos estaban dispuestos a matar a los verdaderos profetas y lo demostraron crucificando a Jesús. Entonces, en este último ay, Jesús declara el juicio no solamente final, porque habla del infierno, pero también habla aquí del que vendrá sobre esa generación, lo que sucederá en el año 70, que traerá lamento, tristeza y destrucción. Entonces vemos que los ayes también son un llamado, se que contrastan con las bienaventuranzas. Los bienaventurados son los pobres en espíritu, pero hay de los que cierran el reino con envanecerse del conocimiento. Hermanos, este es un llamado a despojarnos del orgullo teológico y de la autosuficiencia. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, pero también dijo, ay de los que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Este es un llamado a que crezcamos en arrepentimiento y en lamento por nuestro pecado y por el pecado de otros. Bienaventurados los mansos y humildes, pero ay de los que buscan hacer un prosélito para ponerles grandes cargas y hacerlos hijos del infierno. Este es un llamado a depender de Dios y a cederle a Él el control del resultado de las vidas de aquellos con quienes compartimos el evangelio y la doctrina. No nos llamaron a ser discípulos nuestros, nos llamaron a ser discípulos de Cristo. Y no nos llamaron a contar los números, nos llamaron a ser fieles en la proclamación de la verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero hay de los que se permiten jurar y se permiten mentir y ponen su mirada en las cosas terrenales. Este es un llamado a ser justos y veraces ante Dios y a tener un sistema de valores ordenado, valorando más lo espiritual que lo material.
Bienaventurados los misericordiosos, pero hay de los que pagan el diezmo, pero descuidan la justicia, la misericordia y la fidelidad. Este es un llamado a darle prioridad a la misericordia, a ser compasivos y perdonadores. Bienaventurados los de limpio corazón, pero hay de los que limpian lo externo, pero por dentro están llenos de robo y desenfrado. Esto es un llamado a examinar las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bienaventurados los pacificadores, pero hay de los que por fuera parecen justos, pero están llenos de hipocresía y santidad, y de iniquidad, perdón. Este es un llamado a procurar la paz y la santidad, como dice Hebreos 12:14, persigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, porque la paz y la santidad están unidas. Y por último, bienaventurados los que soportan la persecución por seguir a Cristo y buscar su justicia, pero hay de los que están listos para perseguir, pero no están listos para soportar la persecución. Este es un llamado a soportar la persecución y a valorar más a Cristo que el bienestar personal. Hay algunas otras expresiones de bienaventurados contrarios a ahí sí la versión de Lucas es interesante, pues más corta y resumida, y ahí sí vemos la contraparte cercana. Dice Lucas 6 del 20 al 26, volviendo su vista hacia los discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los aparten de sí, los colmen de insultos y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en este día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, porque sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Es interesantísimo que la señal de un falso profeta es que es más aceptado que el verdadero. Pero en resumen, Jesús dice, bienaventurados los pobres y hay de ustedes los ricos. No es que, y obviamente aquí hay que entender esto como rico aquel que se siente rico, no necesariamente que el que tiene posesiones, pero en su espíritu él reconoce su pobreza espiritual, porque yo puedo tener mucho dinero o poco, pero delante de Dios, saberme total y absolutamente pobre y nunca olvidarme de esa verdad. Y no importando las propiedades que tenga. Aquí habla más de un tema de cómo me siento yo. Van a ser felices los que sienten su necesidad, pero van a terminar en lamento los que sienten que no necesitan de Dios, que no necesitan del hermano, que no necesitan de una iglesia, que no necesitan de un pastor. Son autosuficientes, son ricos en su propia opinión. Este es un llamado al despojo y a estar conscientes que necesitamos de Dios, que necesitamos de la iglesia, que necesitamos de la palabra, que necesitamos de lecciones como estas para crecer en nuestro conocimiento de la Biblia. Necesitamos, somos necesitados. Bienaventurados los que tienen hambre. Ay de los que están saciados. Es algo similar, pero el tener hambre es el que quiere seguir aprendiendo. Ya entendí la justificación, pero sé que es más glorioso de lo que mi mente capta y quiero entender más. Ya entendí un poquito de la soberanía de Dios, pero sé que va más allá y quiero aprender más y quiero aprender más de Dios y quiero aprender más de su gracia y quiero crecer más y quiero servir más y quiero ayudar más a otros y quiero compartir más. O sea, tiene hambre, siempre está hambriento, está buscando más. Su llamado a mantener ese anhelo por Dios, por su justicia, por su verdad, por su palabra. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. El que está saciado dice, yo ya fui al seminario, ya aprendí las doctrinas y ya no necesito aprender más. Yo ya saqué todos los cursos, ya me leí la Biblia completa una vez y ya leí todos los comentarios de los libros de la Biblia, ya sé. Estaba en la clase de evangelismo y dice el profesor Timothy Booker, que él ha tocado por lo menos 20,000 puertas para evangelizar, un hombre obviamente que pues, tiene una obediencia extrema al Señor en esa área y dice, y solo se me han cerrado una puerta, dice él. ¿Y sabe qué puerta me cerraron? Dice,
Una vez dice que él llegó a una ciudad y tocó una puerta y le dice, por favor, es que solo venía porque queremos invitarlo a un estudio bíblico. ¿Y usted quién es? Ah, yo estudio en el seminario tal, era cuando él era joven. Y dice que el señor le contestó, yo soy profesor de griego en tal universidad, ¿qué me va a enseñar un patojo como usted, o un joven como usted, o un chiquillo como usted? Cualquiera que sea el término, obviamente él lo dijo. Y le cerró la puerta en la cara, dice. Es la única puerta que me han cerrado, dice. Y no fue una incrédula, fue un profesor de griego de la universidad. Es increíble. Están saciados. ¿Y cuál es la expresión de Jesús ante los que están saciados? Ay de los que están saciados. Bienaventurados los que lloran. Ay de los que ríen. Hermano, no es malo reír. Todos saben, bueno, los que me conocen de manera cercana saben que yo tengo una facilidad para reír. Pero los que me conocen de manera cercana saben que también a mí no me cuesta llorar. El punto es, el llamado es a que no nos volvamos insensibles. Como dice la canción de León Gieco que Mercedes Sosa hizo famosa, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y ese es el llamado. Hay gente que se ríe, y se ríe burlándose y se ríe disfrutando y se ríe, pero nunca llora. Son totalmente insensibles al dolor de los demás. No pueden llorar con otro, ni pueden sentir compasión de otro. Ese es el ay de los que ríen, pero no lloran. Se vale reír, pero también hay que aprender a llorar. No olvidémonos del sufrimiento de otros y del pecado del mundo que sigue causando mucho dolor en otros. Bienaventurados son cuando seáis aborrecidos, insultados y rechazados por causa de Jesús, pero ay de los que son alabados por los hombres. Hermanos, no quiere decir que nunca los hombres nos den gracias o nos honren o nos agradezcan. A mí hay gente que siento que no me debería de agradecer, pero lo hacen, en fin, ¿me entiende? Pero el punto es, no busquemos la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Algunos otros pasajes, nada más para ir, eh, para no dejar nada de todo lo que la Biblia nos enseña sobre las bienaventuranzas, si los hay, es en Mateo 11 también encontramos una bienaventuranza y un ay. Y en el 11:6 dice, bienaventurado, cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús si era él, le dice, cuéntenle a Juan que a los pobres se les predica el evangelio, que los cojos ven, que los ciegos ven, que los cojos caminan y que los enfermos son sanados y los endemoniados liberados y bienaventurado el que no se escandaliza en mí o el que no haya tropiezo en mí. Lo que Jesús está diciendo es que hay una felicidad para la persona que no se ofende por su llegada, por su conducta, por su amor por los pecadores, por lo escandaloso de su mensaje, por su cruz, por su llamado a una felicidad que incluye sufrimiento. Más adelante, en el mismo capítulo, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Entonces vemos un ay sobre quienes no responden positivamente a los milagros de Jesús. Jesús sigue haciendo milagros, transformando vidas. Qué lindo cuando nos alegramos de eso. Y qué triste cuando nos enojamos o cuando actuamos como el hermano del pródigo. Mateo 13, 16, 17 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 16, 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otra bienaventuranza que se nos muestra en estos dos pasajes es el recibir revelación, el atender, el ser un receptor de la revelación de Dios y poder ver, poder escuchar, poder oír, poder atender, poder obedecer la enseñanza de Jesús, nos lleva al florecimiento. Solamente la capacidad de ver y de aprender de Jesús nos lleva al florecimiento. Una última bienaventuranza
en Mateo 24, 45 al 47, que ya un poco la vimos, que se relaciona con la última parábola que Jesús enseñó, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Vimos que prudente es el que construye su casa sobre la roca, el cual puso el Señor sobre toda su casa para que les dé alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga. Esta es una bienaventuranza para la segunda venida. Y el premio es sobre todos sus bienes le pondrá. La verdadera felicidad la van a alcanzar los que seamos hallados fieles al regreso del Señor. Dios nos ayude a estar dentro de ellos. Como resumen, ay de nosotros si terminamos haciendo el cristianismo una serie de ritos y tradiciones. Ay de nosotros si nos enfocamos en lo externo y no en la transformación de nuestro corazón. Ay de nosotros si seguimos valorando más lo temporal y pasajero que lo espiritual y eterno. Ay de nosotros si descuidamos la búsqueda de justicia y santidad personal, el ejercer misericordia y compasión con otros y la fidelidad a la relación con Dios y con su iglesia, así como con el cónyuge a la hora de estar casados. Pero el punto es, ay de nosotros si descuidamos la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ay de nosotros si caemos en la trampa de darle mucho valor a la aprobación humana. Ay de nosotros si perdemos la sensación de necesidad y de hambre. Ay de nosotros si nos olvidamos de llorar por el dolor y el sufrimiento de otros. Ay de nosotros si no respondemos en fe al milagro de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Como preguntas de reflexión, ¿con qué frecuencia te despojas de tu propia riqueza, de tu propia justicia y de todo aquello que busca envanecerte con el fin de mantenerte pobre en espíritu, humilde y hambriento y sediento de justicia? ¿Qué tan a menudo te ejercitas en perdonar, en dar, en ayudar a otros, en procurar la paz de otras personas, en predicar el evangelio de la reconciliación, en extender a otros de la gracia sobre gracia que has recibido abundantemente en Cristo? Hermanos, necesitamos ejercitarnos en humillarnos ante Dios y necesitamos ejercitarnos en ejercer misericordia, perdón y generosidad para con otros. ¿Has respondido positivamente al milagro del Evangelio, de la obra salvadora de Jesús? ¿Eres de los que tienen ojos para ver lo que otros no ven y oír lo que otros no oyen? La verdad revelada de Dios. Pero al mismo tiempo eso te mantiene humilde, porque los bienaventurados son mansos y humildes. Y bienaventurados los que tienen ojos para ver, que al mismo tiempo son humildes, que al mismo tiempo viven purificando sus corazones. Y por último, eres un siervo fiel y prudente, que con lo mucho o poco que sepas, te dedicas a discipular a otros constantemente. Si eres madre a tus hijos, si eres esposo a tu esposa, si eres trabajadora, a tus compañeros y compañeras de trabajo, a las personas que están alrededor tuyo. No necesitas estar en mi posición para enseñar pequeñas cosas a través de la palabra, a través del ejemplo. Dios te ha llamado a alimentar a otros de su amor, de su verdad, de su paciencia y espera en su segunda venida encontrarnos haciendo ese servicio de nutrir, de llevar luz, de llevar sal, de llevar alimento, de llevar amor a otros de manera fiel y constante. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos perdón porque seguramente en algún momento hemos adoptado estas formas de ser en el mundo que te causan lamento, que te hacen decir, ay. Y no queremos, Señor, que viéndonos a nosotros digas, ay de ustedes.
No queremos ser hipócritas. No queremos preocuparnos por la aprobación de los hombres antes que por la tuya. No queremos limpiar solo lo de afuera sin limpiar lo de adentro. No queremos ser cristianos religiosos y tener una profesión vacía. Queremos tener un arrepentimiento genuino, profundo. Queremos aprender a humillarnos verdaderamente delante de tu santidad. Y queremos prevalecer en amor hacia los demás, no en críticas, no en pleitos, no en menosprecio, no en discusiones. Queremos ser prontos para oír, para ayudar, para perdonar, para tener misericordia, para orar, para clamar, para interceder por otros. Llena nuestro corazón de amor y llena nuestro corazón de dolor por las cosas que a ti te duelen. Queremos ser de los que gimen y se lamentan por las abominaciones que se cometen dentro de tu pueblo y contra tu nombre. Queremos aprender a llorar por las cosas que te duelen y por el dolor de otros, porque queremos ser de los bienaventurados que son pobres, que siempre tienen hambre, que lloran y que prefieren el ser rechazados que el ser aceptados por los hombres, siguiendo tu ejemplo. Te lo pedimos, Señor, reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.